Ah, perdona, no te oía. Bueno, pues claro, si hubiera puesto esta diapositiva al principio, ya no tendría sentido. Pues sí, hoy es 15 de abril, desde 2019 la UNESCO lo declaró el Día Mundial del Arte y se empieza a celebrar desde el año siguiente, de 2020. Por cierto, el 15 de abril, ¿por qué? Bueno, pues porque es la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Nadie me ha hablado, por cierto, de Leonardo da Vinci, ¿eh? Pero bueno, mirad, muchas de las piezas que habéis escogido como vuestra preferida o una, ¿no?, de las, diríais, 10 obras maestras de la historia del arte, pues algunos vais a hoy cumplir vuestro deseo porque vamos a hablar de alguna de ellas. De todas no, porque habéis elegido muchas, pero curiosamente yo he puesto aquí algunas imágenes que para mí serían icónicas y curiosamente, ¿no?, en algunas hemos coincidido. Desde el principio, qué curioso, siempre pensamos, ¿no?, en el arte a partir de Grecia, pero yo no me quiero olvidar, ¿no?, de las primeras manifestaciones artísticas, así que ¿por qué no irnos hasta la cueva de Altamira? De hecho, frase que no dijo Picasso, pero que se le atribuye a Picasso, es aquello que después de Altamira todo es decadencia. Grecia, me habéis hablado del Partenón, aquí tenéis Paestu, ¿no?, el arte griego. Roma, no habéis elegido ningún edificio, pero bueno, ¿no? Roma tiene cientos de edificios. Sí que me habéis escogido alguna obra de Miguel Ángel, aquí tenéis el Moisés, por ejemplo, ¿no? De arquitectura hay algunos lugares increíblemente hermosos, ¿no? Podríamos poner muchos, pero bueno, la Capilla Pazzi de Brunelleschi en Florencia es uno de los edificios más interesantes. Cualquiera que entre en el Vaticano se queda boquiabierto, ¿no? Es un edificio también inmenso. No sé si conocéis, pero San Vital de Rávena, con los mosaicos de Justiniano y Teodora, es para mí uno de los lugares que más me ha impactado, ¿no?, a nivel artístico, y que si no conocéis, os lo recomiendo, ¿no?, encarecidamente. Es un lugar increíble. Venecia, toda ella es una obra de arte. Hagia Sofía, Santa Sofía, de Estambul, un lugar increíblemente hermoso. Por aquí me habéis escogido a Turner, por aquí lo escuchaba, qué bonito Turner. Es verdad que Lluvia, Vapor y Velocidad, ¿no?, son las más famosas, pero yo casi que escogería El Temerario, ¿no?, una obra tremendamente impactante, que además está a escasos centímetros, ¿no?, de Lluvia, Vapor y Velocidad. Dalí, ¿habéis visto ese maravilloso Cristo crucificado de Dalí? Pocas obras, ¿no?, impactan tanto como esta, o cualquier obra de Picasso. Bueno, por poner algunas, pero en esta sesión lo que vamos a hacer es, o vais a acompañarme en algunas que yo he escogido como las 10 obras maestras. Bueno, me ha costado, porque realmente hay algunas que hubiera necesitado poner, pero bueno, muchas de ellas coincidiremos. Así que vamos a empezar por el origen. Vamos a empezar por las primeras manifestaciones artísticas, y es verdad que de los tres periodos, el auriñaciense, solutrense y magdaleniense, que es como se divide el arte prehistórico, es el magdaleniense el más reciente, el más complejo, el más completo, donde hay mayor detallismo. El auriñaciense apenas es grabado, ¿no?, y una pintura generalmente monocromática en negro. Después el solutrense utiliza el rojo fundamentalmente, pero ya en el magdaleniense nos encontramos una policromía, un mayor detallismo, una perspectiva correcta, y del magdaleniense medio son precisamente estas obras que, como sabéis, están en Altamira, en Santillana. Este lugar es un lugar único, ¿no?, único, y que ya dejó boquiabierto a Marcelino de Sautuola cuando lo descubrió. Cuando paseaba, ¿no?, un día junto a su hija, su capataz, ¿no?, y el perro que tenía, la niña, sabéis, ¿no?, se metió en una oquedad jugando con el perro, y la entrada natural de la cueva estaba tapada, ¿no?, desde hacía ya muchísimos años, y ellos accedieron directamente a la sala de los policromos, ¿no?, al techo de los bisontes directamente. Y entonces, bueno, ¿no?, Marcelino descubrió el primer vestigio de arte prehistórico. Hasta entonces se pensaba que el hombre del Paleolítico
no hacía arte, que tendríamos que esperar casi pues eso, al megalitismo, ¿no? A los menires, a los dólmenes, incluso casi a Egipto, ¿no? Para empezar a hablar de arte. Existía, ¿no? Una prehistoria muy incipiente, pero no había constancia de que el hombre de las cavernas, que se conocía entonces, ¿no? de que el hombre paleolítico hiciera arte. Tanto es así que Marcelino, aunque fue a París a intentar, ¿no? Defender su tesis, pues uno de los grandes prehistoriadores de la época, Cartillac, lo denostó, lo dejó a la altura del betún, ¿no? Ellos eran los grandes prehistoriadores y él apenas era un amateur. Y bueno, se fue con el rabo entre las piernas, aunque él siempre defendió que se trataba de pinturas que procedían precisamente de este periodo. Hay que esperar a la muerte de Marcelino, cuando se encontró algo muy similar en Francia, en el sur de Francia, una cueva que sabían que había estado sellada de manera natural durante cientos de años, cientos y miles de años, y por tanto no había manera de haber entrado y haber realizado esas pinturas. Y fue así como, todavía vivo, Cartillac, en una carta a título póstumo casi, ¿no? A Marcelino, lo tituló Mea culpa de un escéptico, ¿no? Y reconoció a Marcelino de Sautuola el descubrimiento del arte prehistórico. No solo el descubrimiento del arte prehistórico, sino aún hoy por hoy lo que llamamos la Capilla Sixtina del arte prehistórico, que es este lugar increíble que ya no se puede visitar, pero seguro que muchos sabéis. Habéis podido visitar todavía, ¿no? y algunos hasta tocar, ¿no? En aquella época. Hoy hay una fantástica neocueva en el mismo enclave donde está la cueva original, que se ha hecho con un mimo y con un cuidado que te permite, ¿no? Vivir la experiencia sin tener que perjudicar las obras originales que sabéis, ¿no? que estuvieron a punto de desaparecer por culpa, ¿no? de ese turismo que en ese momento no, pues no se sabía, que perjudicaba tanto a las pinturas. Este techo de los policromos representa toda una manada de bisontes en actitudes distintas. Algunos están durmiendo, otros están bramando, ¿no? Otros están en movimiento, formando casi una escena, algo muy poco frecuente en el arte de este periodo, ¿no? Del arte franco-cantábrico. Lo más llamativo es que la propia cueva tiene unas oquedades naturales que aprovecha pintor, pintora, pintores, pintoras, ¿no? Ponerlo en un interrogante enorme, aprovechan para generar un relieve que no existe, ¿no? Pero aprovechan la protuberancia natural. Y otro detalle que no tiene que pasarnos desapercibido es cómo combinan el grabado y la pintura. El grabado es la primera técnica que se conoce en la historia del arte. Seguramente ya pintarían sobre sus cuerpos, pero es algo que eso evidentemente se ha perdido. Pero el primer vestigio de arte que tenemos en realidad es un grabado. Bueno, pues, y después ya aparece la pintura. La delicadeza y la originalidad de esta cueva, es que en este techo de los policromos, el artista, vamos a ponerlo así en un interrogante, está combinando ya el grabado y la pintura, con lo cual, si busca un sombreado, si busca conseguir cierto aspecto de verosimilitud, va a utilizar una cosa u otra, lo va a combinar, va a simular el pelo, ¿no? Va a simular otras partes, el ojo, la boca, va a ir combinándolo a su antojo, ¿no? En una policromía extraordinaria, ¿no? En un negro y un rojo, que es algo increíble. ¿Veis? Este, por ejemplo, estaría durmiendo, este estaría de pie. ¿Veis cómo juegan con el sombreado? Es, insisto, una de las obras maestras, imprescindibles para mí, ¿no? Para entender cómo, no sé quién dijo eso de después de Altamira todo es decadencia. Menos mal, ¿no? Que se siguió haciendo arte, pero aún así es cierto que muchas de las técnicas pictóricas, muchos de los perspectiva, composición, luz, volumen, ¿no? Las claves de la pintura están ya aquí, están explicadas en este maravilloso techo, que es extraordinario. Sí. Lo he escuchado por aquí, lo he escuchado. He escuchado el Partenón.
De aquí me voy dentro de esas civilizaciones antiguas, me salto Egipto, me salto Mesopotamia, Creta, Micenas, fenicios, con todo el dolor de mi corazón, pero me voy a Grecia, puesto que en Grecia se dan unas particularidades que ponen al arte en primer plano y sobre todo también porque en Grecia ocurrió algo, y es que el artista adquiere la categoría de artista, ya no es un artesano, sino que se prestigia. Por eso las obras están firmadas, por eso sabemos quién realizó yo qué sé, el discóbolo o el dorífolo o los relieves del Partenón. Tenemos los nombres de Mirón, de Escopas, de Praxíteles, de Fidias, etcétera, 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 de Apeles, el pintor, porque en esa Grecia perdón, de esos periodos, ¿no? Siglo V, IV, ¿no? Antes de Cristo, empezamos ya a encontrar artistas con un prestigio social, con un prestigio. Y eso es algo muy singular que no volveremos a ver casi, ¿no? Hasta el final del medievo, hasta Giotto prácticamente. Y de todas las obras cumbres que nos ha dejado Grecia, pues escojo el Partenón porque es la más perfecta de todas. El Partenón es el templo más importante de la famosa Acrópolis de Atenas. Los griegos consideraban sagrado el suelo que pisaban, no el templo en sí, así como nosotros, ¿no? Cuando entramos a una basílica, una catedral, una ermita, para nosotros es cuando penetramos en ese templo, cuando se convierte en suelo sagrado. Ellos no, ellos consideran el suelo natural de toda la Acrópolis, lo sagrado, y los templos directamente son la casa del dios. ¿Por qué escogían los puntos más altos? Porque ellos en la Acrópolis emulaban al lugar donde vivían, o ellos creían que vivían los dioses, que es en el monte Olimpo. Por eso a los dioses de Grecia se les llama los olímpicos, porque estaban en la cumbre, ellos creían que vivían en la cumbre del monte Olimpo. Entonces siempre buscaban las partes más elevadas de los lugares donde vivían para allí situar las Acrópolis. Y de la Acrópolis de Atenas, como os decía, sin duda el edificio más importante es el Partenón. Es un edificio grande comparado con el Erecteión que vemos aquí, el templo de Atenea Nike que vemos aquí, y el motivo es porque Fidias cinceló para este lugar una colosal escultura de la protectora de Atenas, que era nada más y nada menos que Palas Atenea. Una escultura que se calcula que podría tener alrededor de unos 11 metros de altura y que era criselefantina. ¿Eso qué significa? Que estaba hecha con marfil, con oro, incluso con piedras preciosas. Estos son recreaciones, ¿no? Para que nos podamos hacer una idea del lujo de esta escultura. Marfil para simular la piel, el oro para cubrir el manto, piedras preciosas pues, en los ojos, en el escudo y demás. Tengo que deciros que los griegos no celebraban, a diferencia de los cristianos, por ejemplo, o otras religiones, las ceremonias en el interior de los templos, lo hacían fuera. Porque, acordaros, el suelo es lo sagrado, el templo es únicamente la casa de Dios. Entonces este lugar estaba destinado únicamente para albergar la diosa, y detrás solían tener una habitación trasera que se conocía como opistodomo o tesoro, que era el lugar donde la gente entregaba las ofrendas a los dioses protectores. En este caso se trata de nada más y nada menos que de la diosa, ¿no? Protectora de Atenas. El edificio en sí es un edificio, como os digo, perfecto. Es períptero, esta palabreja significa que está todo rodeado de columnas, y es octástilo, que significa pues, que tiene 8 columnas en cada uno de los frentes, este y oeste. Tenía esculturas tanto en el frontón como en las metopas, que sería esto. Lo azul son los triglifos, que son bandas estriadas, y las partes lisas se llaman metopas. Entonces en las metopas había esculturas, aquí también en los frontones, este y oeste, y luego en el interior había todas unas procesiones que ahora veremos. Os pongo esta recreación para deciros que los griegos lo pintaban absolutamente todo. Pintaban la arquitectura, pintaban la escultura y, por supuesto, de hecho, de las 3 técnicas, arquitectura, escultura y pintura, la más importante para ellos era la pintura. Restos de pintura no se ha conservado nada, absolutamente nada. Algo testimonial en Paestum, ¿no? Con el nadador saltador, pero vamos, una cosa muy testimonial. No hay
restos de pintura, pero sí que sabemos, ¿no?, que era la disciplina más famosa y que todo lo pintaba, ¿no? Así que el Partenón estaba también pintado. Es un edificio levantado en el siglo V a.C., después de la famosa batalla con los persas. Atenas y toda la liga que representa, me refiero a todas las polis, ¿no?, que participaban en aquella guerra, salen victoriosas, y a partir de entonces Atenas firma un tratado de paz con su archienemiga Esparta, con lo cual tiene un periodo de paz y además un periodo de prosperidad. Y es en ese periodo conocido como el siglo de Pericles, ¿no?, por ese mandatario, que Pericles decide reformar toda la Acrópolis. Algunos templos que ya existían eran de madera, así que se sustituyen, y otros directamente habían sido incendiados a causa de la guerra, con lo cual prácticamente hay que empezar de cero la Acrópolis, y por eso Pericles le encarga a Fidias, ¿no?, que diseñe este edificio, que diseñe, ¿no?, más o menos la Acrópolis, y que levante el edificio más bello, ¿no?, y más perfecto, que represente, pues eso, el poderío de la Atenas de entonces. Y eso es lo que hace Fidias, incluyendo lo que se conoce como las correcciones ópticas, ¿eh? Es un templo perfecto, pero curiosamente es imperfecto. La distancia entre las columnas, lo que llamamos los intercolumnios, no son iguales, ¿eh? El edificio, estas columnas no son iguales, son más anchas que las interiores. Los tambores centrales son más anchos que los de la base. Por ejemplo, el entablamento está curvo, la propia escalera también. Diréis, hombre, pues qué mal está hecho. No, es lo que se conoce como las correcciones ópticas. El edificio, si estuviera perfecto en cuanto a medidas, nuestro ojo lo percibiría mal. Percibiría que se viene hacia adelante, que las columnas de los extremos son más estrechitas. Entonces él descubre que nuestro ojo, ¿no?, crea engaños, así que los corrige para que cuando tú te pongas delante del Partenón pienses que es perfecto, pero en realidad no lo es, ¿no? Y esa imperfección es lo que lo hace perfecto. Vamos a hablar de las esculturas. Fue Fidias el encargado de realizar todo el programa. Aquí tenemos, por ejemplo, varios motivos de las metopas. Os recuerdo, las metopas son estas piezas que van aquí, están casi todas en Londres, en el Museo Británico. Y representan luchas entre centauros y lapitas. Los centauros, mitad hombre, mitad caballo, ¿no?, y los lapitas. Y como os digo, en el interior, varios frisos con varias cabalgatas, ¿no? Una es la cabalgata de los caballos, que es la que veis aquí. Insisto, estarían pintadas. Estarían pintadas. Fidias tenía, claro, toda una legión de discípulos trabajando en este edificio. Sí, claro, y tanto que sí. Sí, sí. Y luego, en el otro lado, la famosa procesión de las Panateneas. Y es que las Panateneas eran, pues, la Madalena de Atenas, es decir, las fiestas grandes, ¿no? Las fiestas en las que la ciudad de Atenas celebraba, ¿no?, de manera anual. Solían celebrarse a finales de julio, principios de agosto, pues como ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues que elegimos la época de más luz, de más calor, ¿no? Al fin y al cabo es una cultura mediterránea. Eso, eran unas fiestas muy completas que tenían tanto celebraciones religiosas como lúdicas. Había hasta un concurso de belleza, pero no femenino, masculino. Y el acto central era una procesión, la famosa procesión de las Panateneas, donde las personalidades más importantes, ¿no?, de la ciudad participaban entregando ofrendas normalmente como sacrificio de animales, bueyes, caballos, cabras, ¿no? Cabras, y toda esa carne, esos animales que se sacrificaban para la diosa, después no se tiraban, sino que se cocinaban y luego, pues, se daba una cena para todo el mundo. Además, se le entregaba un manto, ¿no?, un peplos a la Virgen, a la diosa, como nosotros le vamos cambiando los mantos a la Virgen, ¿no? Quería hacer el paralelismo. Bueno, pues esta procesión con los animales, ¿no?, está representada por Fidias en este otro friso. Y después tenemos los frontones, que son, acordaros, ¿no?, la parte exterior del templo, como la techumbre está hecha a dos aguas. Los griegos tenían una arquitectura adintelada, significa que no conocen el arco,
conocen el arco, entonces ponen un dintel liso, ¿no? Esta puerta está adintelada, es lisa, un entablamento. Entonces ellos hacen una techumbre a dos aguas para evitar que cuando llueva el peso del techo, ¿no? se venga abajo el edificio. Entonces utilizan una techumbre a dos aguas para que el agua discurra, ¿no? Por las dos vertientes y el edificio aguante. Bueno, pues en el espacio que resulta, lo vemos aquí, era por no tirar, en el espacio que resulta de esa techumbre a dos aguas, esto se conoce como frontón. Hay dos frontones. Aquí tenéis el frontón oriental, que es para mí el más bello, porque en él ya Fidias pondrá en práctica una técnica que lo hará muy famoso, que es la técnica de los paños mojados, que yo siempre digo que esto es, y los caballeros me entenderán enseguida, como la fiesta de las camisetas mojadas, que cuando tú tienes una prenda que se moja, lo que hace es que se queda pegada a tu cuerpo y entonces moldea las formas. Y eso es lo que está haciendo, fijaros, ¿no? Esta es la técnica de los paños mojados en la que él cincela la escultura de manera que podemos ver los ropajes y debajo la piel. Es algo increíble. Es una técnica que, bueno, que podremos ver, ¿no? En distintos periodos, pero que en aquella época fue muy, muy famosa y que se convirtió, ¿no? En una de las más imitadas. Bueno, pues aquí vemos algunas piezas. Esta en concreto para mí es una de las, sin duda, 10 obras, ¿no? maestras de la historia del arte. De Grecia nos vamos a Roma, saltándonos el mundo etrusco, saltando los íberos, los celtas, los celtíberos, y nos vamos hasta Roma, porque Roma también supo instrumentalizar el arte, ¿no? Supo convertir el arte en también un instrumento de propaganda de lo que sería el imperio. Ellos pensaban que el imperio, como los egipcios, duraría eternamente. Las pirámides, ¿por qué siguen en pie después de tantos cientos de años? Bueno, pues porque eran últimas moradas, ¿no? Eran lugares para la eternidad y por tanto están construidas con piedras, con sillares, ¿no? Para perdurar en el tiempo. Porque tenemos tantos teatros, anfiteatros, circos, yo qué sé, tantos edificios, calzadas romanas después de tanto tiempo, después de más de 2000 años. Pues las tenemos porque ellos pensaban en la eternidad del imperio, ¿no? Pensaban que realmente el imperio romano nunca perecería y por tanto construyen pensando en eso, ¿no? Pensando en la durabilidad de las obras. Quizá una de las obras más icónicas de todo el mundo romano sea este famoso anfiteatro de Flavio, más conocido como el Coliseo. Fue Nerón, el emperador Nerón, el que, en su locura y megalomanía, quiso construirse un palacio que se acabará conociendo como la Domus Aurea, la Casa de Oro, por el derroche que hizo este hombre. Quería hacerlo, por supuesto, en pleno centro de Roma, pero debía expropiar bastantes casas ya construidas, ¿no? Para hacerse el palacio. Así que ni corto ni perezoso provocó un incendio, el famoso incendio de Roma, al que culpó a los cristianos. Aunque muy pronto se supo que había sido el propio Nerón, puesto que los incendios, ¿no? se habían propagado casi a la vez en distintas zonas. Y cuando quedó devastada toda esa zona, pues entonces él construyó una vivienda cuya fachada, solo la fachada, medía 1 kilómetro. Tenía en el jardín un pequeño estanque, ¿no? como nosotros podemos tener aquí en la Alquería, que era un laguito. Cuando se desecó ese lago, se construyó sobre él el Coliseo. Digo, para que veáis el tamaño, ¿no? el tamaño del laguito artificial que tenía en el centro de Roma, ni más ni menos en el centro de Roma. Cuando Nerón murió, los siguientes emperadores no quisieron, ¿no? vivir allí porque, bueno, claro, por supuesto, ¿no? el pueblo detestaba a Nerón y todo lo que representaba la Domus Aurea. Así que otros emperadores lo que hicieron fue adaptar parte de ese edificio, ¿no? y cederlo de nuevo a los habitantes, ¿no? a los ciudadanos de Roma. Y por eso se desecó el lago de Nerón y sobre él se construyó un anfiteatro, que era uno de los edificios lúdicos por excelencia de Roma, que servía para ¿qué?
¿Qué celebraban en el anfiteatro? Carreras no, las carreras eran en el circo. Las carreras eran en el circo. ¿Qué se hacía en el anfiteatro, sobre todo? Luchas de gladiadores, muy bien, perfecto. O naumaquias. Naumaquias, ¿sabéis qué es? Exacto, se podía llenar de agua y entonces creaban unos barquitos, ¿no?, que cabían en el anfiteatro y hacían luchas. Esto luego pasará a las monarquías absolutas y, por ejemplo, en el Turia también eran muy famosas las naumaquias, ¿no?, que hacían como divertimento, ¿no?, batallas ficticias. Bueno, pues este lugar que es como que luego pasará casi, ¿no?, con una planta elíptica a la famosa Plaza de Toros. Es un teatro, tiene la forma del teatro junto con otro teatro, por eso se llama anfiteatro, tiene la forma, por eso no es redondita, es elíptica. Bueno, pues es el anfiteatro de Flavio, se levantó en el 80 después de Cristo. Bueno, y es una agoración, estuvieron varios meses celebrando gratuitamente, ¿no?, distintas festejos en los que, por cierto, algún cristiano de estos inocentes, ¿no?, que nada tenía que ver con el incendio, ¿no?, también murieron, ¿no? Muchísimos cristianos murieron aquí en el anfiteatro. Bueno, es un anfiteatro que es, yo creo, ¿no?, el más famoso de todo el Imperio Romano. Tiene varios pisos que va subiendo que va haciendo una gradación de órdenes. Tendríamos el orden dórico en la parte baja, tendríamos el orden jónico, el de los cuernos de cabra, en el segundo piso, y tendríamos el orden corintio. Después de aquí hay unas pilastras. Es un edificio que aquí lo que estamos viendo hoy es la parte que el público no veía, lo que estaría justo debajo de la arena, que llamamos, ¿no?, también en las plazas de toros lo llamamos así. Y aquí estaban todos esos pasillos, corredores, que permitían, pues, celebrar los festejos y que fuera todo como muy teatral, ¿no? De repente se abría una trampilla y salía un tigre, o salía un león, o salía un gladiador, o salía no sé qué, ¿no? Entonces, con estos pasillos, ¿no?, lo que hacían es que generaban esas trampillas, y luego, sobre todo, por ahí iban los animales. Esto estaba cubierto, ¿no?, y en las graderías se podían colocar los espectadores. Abajo, los ciudadanos libres, ¿no?, cuanto más dinero, más abajo, ¿no?, y iba subiendo. Arriba de todo estarían las mujeres y los esclavos. Las mujeres no podían estar en la parte baja, estaban en la parte de arriba. El edificio tiene como una buena mordida, por varios motivos. Algún terremoto que otro, y sobre todo porque, como era habitual, se reaprovechaban los edificios clásicos. Y entonces los romanos iban desmontando pieza a pieza para llevárselo a sus casas. ¿Por qué se salvó? Porque el anfiteatro habría desaparecido por completo. Se salvó porque el cristianismo lo adoptó para celebrar la Pascua, que en muy pocos días, nosotros veremos por televisión. Bueno, no sé si lo veremos este año al Papa, lo veo ya un poquito justito, pero ya lo sabéis, ¿no?, que se celebra la Pascua, ¿no?, el Via Crucis, y se celebra precisamente en el Coliseo. Es el único festejo al año, es decir, la Iglesia Católica lo utiliza una vez al año. Una vez al año, pero lo celebra desde hace mucho tiempo, y eso es lo que ha permitido la salvaguarda de este edificio. Si no, como tantos otros, habría desaparecido por completo. Eso también ha pasado en Roma con el Panteón. El Panteón de Agripa se convirtió en iglesia y, por tanto, también se ha salvado. Si no, no se habría salvado. Bueno, aquí tenéis un detalle cuando ve el público, para que vea, ¿no?, se haga una idea de estos corredores subterráneos que permitían, como os digo, generar estas trampillas y estos efectos tan teatrales. Así sería, ¿no?, más o menos. Sabemos que tenía una gran loneta que lo cubría, ¿no?, lo protegía sobre todo del sol. Lo protegía del sol, y que en cada uno de los espacios de cada arcada había esculturas. Acordaros que ya los romanos sí que utilizan el arco, herencia de los etruscos, y los etruscos a su vez herencia de Mesopotamia. Bueno, otra imagen, ¿no?, una maqueta de cómo sería. Creo que tenía capacidad para 80.000 espectadores, creo recordar, ¿no?, una auténtica barbaridad para la época.
y estaba, pues eso, y sigue estando, ¿no?, al lado de los foros, en el corazón de Roma. Lo he escuchado por aquí, ¿eh? Lo he escuchado. Después de los cristianos, ¿no?, que se convierten en una de las principales religiones monoteístas, ¿no?, llegará después, hacia el siglo VI, otra religión monoteísta, ¿no?, que casi competirá en número de fieles, que es el Islam. El Islam ha dejado algunos ejemplos artísticos de primer nivel. Pese a ser una manifestación artística iconoclasta que no representa imágenes, lo que llamamos la aniconicidad, realmente, ¿no?, los ejemplos son extraordinarios, tanto en sus edificios religiosos, conocidos como mezquitas, como también los palacios. Palacios y mezquitas son los edificios sin duda más sobresalientes de todo el arte islámico. Hay lugares increíbles, ¿no?, y cuesta elegir, pero por aquello de la proximidad, ¿no?, yo he escogido la Alhambra de Granada, que es, como sabéis, uno de los lugares más visitados de España, y una pieza más que sobresaliente. La Roja la llaman, ¿no?, o la llamaban La Roja, porque sus muros, ¿no?, cuando daba el sol sobre sus muros, ¿no?, le daba una tonalidad roja, ¿no? Entonces, la Alhambra significa la roja, ¿no? Está en Granada y no tuvo que venir ningún presidente de los Estados Unidos a descubrirnos nada, porque ya sabíamos, ¿no?, que teníamos una auténtica joya. Aquí es visible el Palacio de Carlos V, un auténtico mamotreto, perdonadme la palabra vulgar para mi gusto, porque tanto espacio que tenía Carlos V, ¿no?, que tenía casi medio mundo para él, tenía que estropear la Alhambra metiendo un edificio, ¿no?, edificio renacentista precioso, pero que rompe por completo, ¿no?, la armonía y la elegancia del conjunto. La Alhambra, como tal, lo que son las dependencias nazaríes, acordáis que estamos en el último periodo, ¿no?, del Al-Ándalus, el reino nazarí, cuando yo prácticamente, ¿no?, el Islam es apenas un reducto y los cristianos ya tienen casi copado el resto de la península ibérica. Los reyes católicos, ¿no?, que necesitarán, ¿no?, ya por fin que caiga Granada, y como sabéis caerá en 1492. Precisamente a los pies de este edificio, que ya nace como una fortificación. Si lo veis, tiene gruesos muros, porque precisamente es el último periodo, el último estadio, ¿no?, de presencia musulmana en la península ibérica, y ya tienen a los cristianos pisándoles los talones, ¿no? Por tanto, es un edificio muy bello por dentro, pero por fuera tiene ese aspecto de fortaleza, ¿no? El interior, ya sabéis, ¿no?, es uno de los lugares, ¿no?, más bellos que existen. Como os digo, más visitados en España, y está siempre articulado a partir de varios patios: el patio de los Leones, el patio de los Arrayanes, que son lugares increíbles que generan una comunicación, ¿no?, una comunión con la naturaleza, con el paisaje. Es esa simbiosis, ¿no?, lo que lo hace tan especial. Sus dependencias hoy en día reciben nombres cristianizados, porque no sabemos exactamente para qué servían, ya que cuando Boabdil, su madre y los demás, ¿no?, fueron expulsados de la Alhambra, nadie se le ocurrió preguntar nada, ni en ese momento había ningún interés historiográfico por el lugar, así que bueno, ¿no?, desconocemos sus funciones. Sí sabemos, ¿no?, que es un lugar bellísimo, donde los grandes, ¿no?, los grandes artesanos, porque ellos sí que tampoco trabajan con artistas, trabajan con artesanos, dejaron lo mejor, ¿no?, desde la azulejería, absolutamente todo, ¿no? Ellos no representan imágenes, pero sí que utilizan fragmentos del Corán, fragmentos del Corán como este, en lo que se conoce como decoración epigráfica, y que genera, ¿no?, también un ritmo. No es tanto para leerlo como para alabanza, en este caso, ¿no?, a Alá, y la verdad es que crea, ¿no?, una filigrana que es fantástica y preciosa. Uno de los lugares más increíbles de la Alhambra es sin duda el patio de los Arrayanes, ¿no? Tiene que estar entre las 10 obras maestras de la historia del arte, porque lo merece. Para muchos es la muestra suprema, ¿no?, de todo el esplendor de ese arte decorativo hispano-musulmán. Es, con la decoración mozárabe, es algo increíble, ¿no? Y además, no hace demasiado, los leones fueron restaurados
devolviéndoles, ¿no?, el lustre al lugar. Hoy por fin ya no se pueden tocar, porque no sé si todavía lo recordáis, pero si alguien iba o alguien es de Granada, antes la gente, o sea, los niños se subían como si fueran caballitos. Bueno, pues claro, no había ese conocimiento. Hemos hablado de Altamira. Bueno, pues son lugares, ¿no?, que ese respeto que nosotros, ¿no?, tenemos con el arte, pues no, esto es algo muy reciente. Entonces la restauración, la verdad es que los ha dejado fabulosos. Aquí tenéis el patio de los Arrayanes, que este agua actúa como espejo, ¿no?, reflejando este torreón, ¿no?, y generando un auténtico paraíso, ¿no?, un auténtico paraíso en este lugar. Bueno, rinconcitos, ¿no?, de la Alhambra. El famoso Mihrab, ya sabéis que los musulmanes rezan mirando a la Meca, no a la Meca como punto cardinal, sino al camino por el que se va a la Meca. Por eso la quibla, la pared donde está el Mihrab, en todas las mezquitas del Al-Ándalus, mira hacia el sur, porque es el camino por el que iban hasta la Meca. El Mihrab es el lugar más sagrado de una mezquita. También puede estar en palacios para que ore, ¿no?, en este caso, pues el sultán o quien viva allí, y es un espacio vacío. No hay nada en este espacio, precisamente porque está lleno de Alá, ¿no?, lleno de Dios, y ellos lo creen de esa manera. Y suele ser el lugar más decorado. Tienen un Mihrab precioso. Esta sala, por ejemplo, con esta preciosa decoración, la llamamos la sala de las dos hermanas, pero evidentemente no, es una nomenclatura muy posterior. También dentro de lo que son las dependencias de la Alhambra y como espacio de recreo veraniego, se creó el Generalife, que es la residencia veraniega que se levantó en el siglo XVI. Tenéis una imagen, ¿no?, del Generalife, y luego una imagen de la Puerta de la Justicia, precisamente para recordaros eso, ¿no?, que pese a la sensación de armonía, ¿no?, y tranquilidad que se vive en el interior, realmente es un momento muy complicado, ¿no?, para el último reducto, ¿no?, del Islam en el Al-Ándalus, y por muy fortificada que estaba, al final también cayó, ¿no?, cayó en este caso en manos de los reyes católicos. Lo he escuchado por aquí, lo he escuchado. El Bosco pintó el tríptico del Jardín de las Delicias entre 1503 y 1504, y no sé si lo sabéis, pero es la obra más visitada del Museo del Prado. La obra más visitada, cuantificada, sabemos que es la que recibe más espectadores de todo el Museo del Prado. Por tanto, se puede decir que es una de las pinturas, si no la pintura, ¿no?, más visitada de toda España. ¿Por qué? Merecido, inmerecido. Bueno, ya sabemos que si está en esta clase, por lo menos para mí de manera subjetiva, merecido. El tríptico del Jardín de las Delicias es la obra más ambiciosa y también más conocida de Peter Bruegel, más conocido como El Bosco. Las razones de su fama, pues es que en ellas, ¿no?, está la brillantez máxima, ¿no?, la imaginación desbordante del Bosco ya de manera superlativa, ¿no? En estas tres paneles que forman este tríptico, que como sabéis, este sería el panel central, estas serían las puertas laterales, y yo puedo cerrar las puertas, ¿no?, de manera que tendría otra escena en el exterior. El tríptico cerrado y abierto se tiene que leer completo porque tiene todo un programa iconográfico. Es una alegoría completa del origen y el fin del mundo. Absolutamente todo está explicado, ¿no?, en este lugar. Cuando lo cierras, muestra una escena del Génesis, concretamente la creación del mundo vegetal, el origen de la vida, y abierto es la creación completa. Tenemos en la puerta izquierda, ahora lo veremos, el paraíso, después tenemos en el centro la vida terrenal y a la derecha el infierno, absolutamente todo, ¿no?, recorrido de esta manera. Si lo leemos de principio a fin, narra el origen y el fin, ¿no?, el principio y el fin, ¿no?, de la caída del género humano, y además sin posibilidad de redención. En el medievo muchas veces
se entendía ese juicio final como unos se condenarán, pero otros se salvarán. En el tríptico del Jardín de las Delicias nadie se salva. O sea, todos van directamente al infierno porque en la tabla central, ¿no?, todos han abrazado el pecado de la lujuria. No hay figuras divinas, no aparece la figura de Cristo, no hay María, no hay nada, ¿no?, que nos haga sentir, ¿no?, que si somos buenos cristianos, ¿no?, iremos al cielo. No, o sea, es una pintura muy pedagógica en ese sentido. Describe la humanidad expuesta a los pecados de la carne, ¿no?, a la lujuria, y por tanto, si tú abrazas ese pecado, irremediablemente irás a ese infierno, a esa tabla derecha. Por tanto, en la tabla central vamos a ver toda clase de placeres, vicios y pecados, ¿no?, que sus protagonistas disfrutan sin saber o sin querer ver, ¿no?, que detrás habrá una consecuencia. Este sería el panel central, con algún detalle. En este panel central nos encontramos todo un alarde de lo que entonces, ¿no?, se consideraba un pecado, como por ejemplo, veis que hay figuras negras, esa relación entre, vamos a decir, ¿no?, tipologías étnicas, hoy en día para nosotros no supone nada, pero en su momento sí que había, ¿no?, sí que estaba penalizado por la Iglesia, ¿no?, las relaciones con otras personas distintas, de color de piel y de etnia. Hoy en día, pues evidentemente no es así, pero entonces sí lo era. Bueno, hay escenas de sodomía, hay toda una bacanal, ¿no?, en cuanto a relaciones podemos encontrar. Y siempre con esos frutos, ¿no?, rosáceos, animales, fijaros, ¿no? Mirar aquí la cantidad de animales que podemos ver solo en este fragmento. Cualquier aspecto que nos produzca placer en la vida terrenal se puede convertir perfectamente después en el instrumento de castigo, ¿no?, por haber caído en ese pecado. ¿Veis? Aquí aparece, ¿no?, hasta una figura que podría llevar, ¿no?, como una especie de velo, ¿no?, y que está dentro también, ¿no?, en este caso 3 personas, ¿no? Ya os digo que todo tipo, ¿no?, de relaciones podéis encontrar. Como os digo, en el izquierdo, ¿no?, tenemos el paraíso. Vamos a verlo desde aquí, que así nos lleno de información. Es la visión de un paraíso arquetípico, Dios Padre, con la creación de Eva, ¿no? Aquí está Adán y de su costilla nacerá Eva. Todos viven en armonía, ¿no?, incluso aunque hay animales que cazan a otros, pero parece que hay un equilibrio. Pero incluso en el paraíso acecha, ¿no?, una especie de lechuza, ¿no?, que todo lo ve y vigila, ¿no?, es decir, que es el símbolo de la herejía, o sea que incluso en el seno del paraíso, ¿no?, puede haber una tentación, y de hecho, ¿no?, como sabéis, acabarán tentando, que es el peligro. Ahora, y como un espejo, prefiero que lo veamos desde aquí, y como un espejo aparece el infierno, ¿no?, el infierno donde los propios instrumentos musicales, nuestro oído, que se ha dejado seducir por el pecado de la lujuria. El pecado de la lujuria normalmente va ligado a la música, ¿no?, porque es aquello que nos envuelve los sentidos, ¿no?, y nos hace, ¿no?, pues, caer en la tentación, pues se convertirá, como veis, en los instrumentos de tortura. Aquí, por ejemplo, ¿no?, un monstruo que engulle a sus víctimas, ¿no?, las defeca, caen aquí y luego vuelve, ¿no?, eternamente en un ciclo. Este famoso rostro, el cuchillo, ¿no?, que clava las orejas que por sí ya están perforadas, la escalera, ¿no?, por la que entra también a este monstruo, a este árbol casa. El infierno queda también retratado detrás, ¿no?, como un Hades, como un infierno lleno de, como el de Virgilio de Dante, ¿no?, o sea, lleno de fuego, ¿no?, lleno de calor, que es lo que siempre nos han dicho, ¿no?, que en el infierno hace mucho calor, ¿no? Bueno, pues todo está incendiado. Bueno, otro detalle. Luego, si queréis, os paso la clase completa, no quiero, porque os he puesto la información, pero bueno, mirad, ¿no? Qué barbaridad. La imaginación, ¿no?, de este artista, habrá que esperar casi al surrealismo, ¿no?, para encontrar este mundo alegórico, onírico, ¿no?,
tan exuberante como el del Bosco. Bueno, ya os digo que de todos los pecados capitales, ¿no?, es la lujuria la que queda reflejada en esta escena. Bueno, aquí no... ya os digo que os pasaré la información para no llenaros ahora, ¿no?, de muchos datos. Aquí tenemos a Dios Padre, que lo veis aquí, ¿no?, dirigiendo la creación, ¿no?, de lunes a sábado, el domingo descansó, y en este momento se está gestando, ¿no? No hay continentes, es toda una mezcolanza, ¿no?, de tierra y agua y seres marinos, nubes, ¿no?, que están creando, ¿no?, o recordando o evocando, pues eso, la Génesis, es decir, panel cerrado, ¿no?, la Génesis, panel abierto, espera un segundo que vuelvo atrás completo, perdonad, que voy rápido para no... Voy a buscar este panel abierto, ¿no?, los tres momentos, la Génesis, el paraíso terrenal, la herejía que ya asoma, ¿no? La vida terrenal a la que los hombres y las mujeres, ¿no?, son condenados y que en vez de redimirse lo que hacen es todavía, ¿no?, todavía seguir buscando el pecado. No os lo he dicho, pero hay como tres niveles, ¿no? Hay un nivel que sería este, donde vemos muchos animales y vemos sobre todo lo que os decía, ¿no?, las posturas, los pecados más evidentes, ¿no?, ligados a la lujuria. Después tendríamos un segundo nivel, que sería este, que está representado por una especie de cabalgata, en la que está toda protagonizada por hombres, subidos a diferentes animales, algunos reales, otros imaginarios, que rodean una especie de fuente en la que se sumergen las mujeres. Es decir, los hombres rodean a las mujeres, ¿no?, en esa simbología también sobre la lujuria. Y luego un tercer nivel donde aparecen estos elementos surgidos de la imaginación desbordante del Bosco, con esta mezcla entre orgánico, vegetal, que no sabemos muy bien, ¿no?, y este celaje también surcado por otros seres, ¿no? Tres niveles, pero en todos, ¿no?, la misma idea. Y si nos fijamos, este color rosáceo, ¿no?, y esta forma, que decíamos que era el peligro, la herejía, se ve también en este lado. Todos estos tonos rosas comparten, es decir, el pecado de la lujuria o el pecado en sí ya estaba presente en el paraíso, ¿no?, incluso con esa forma. Bueno, pues una de las obras más visitadas, como os digo, ¿no?, y más importantes. ¿Qué tenemos por aquí? Me ha costado saltarme el Renacimiento, me ha costado mucho, porque tendríamos muchos ejemplos, pero como solo tenía que elegir 10, pues bueno, me he saltado el Renacimiento y me voy directamente... Uy, perdón, me he saltado el Renacimiento, miento, me he saltado el 480, no me he saltado el Renacimiento, ¿verdad? Me he saltado el 480, que es, ¿no?, donde están los Botticelli, los Francesco, Ghirlandaio, como os decía, ¿no?, con todo el dolor de mi corazón, para irme directamente al Cinquecento. Y es que en el Cinquecento aparece para mí una de las figuras claves de toda la historia del arte, que es el artista Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti, conocido como, apodado como el Divino, pintor, escultor, arquitecto, todo un humanista completo, y en las tres disciplinas creó obras maestras, en las tres disciplinas. En arquitectura creó la cúpula del Vaticano, la Biblioteca Laurenciana, en escultura el Moisés, el David, la Pietà, en pintura la Capilla Sixtina, ¿no? Qué difícil es emular, ¿no?, la figura de Miguel Ángel, qué complicado. Yo creo que hay pocos, ¿no?, que puedan alcanzar esa excelencia. Y si tuviera que quedarme con una disciplina, sin duda me quedaría con aquella que él amaba por encima de todas, y es la escultura. Él se consideraba escultor, y de hecho cuando le encargaban obras que no fueran esculturas, lo hacía a regañadientes, porque él, ¿no?, era fundamentalmente escultor. De todas las obras que realizó, hubo una especialmente, ¿no?, que se convirtió en el buque insignia, que era la tumba de Julio II. El papa más importante por aquel entonces, Julio II, le encargó la que sería su tumba, y que debía estar exactamente sobre la tumba, ni nada más ni menos que de San Pedro, en el Vaticano, donde hoy está el baldaquino de Bernini. Ahí iba a ir esa tumba. Digo iba
porque fue también la gran decepción de Miguel Ángel, ya que a lo largo de su vida Julio II le fue reduciendo, ¿no?, el presupuesto y él tuvo que ir reformando el proyecto hasta que acabó muriendo. Los otros papas no tenían ninguna intención, ¿no?, de destinar dinero. Al final se quedó, iba a ser una tumba completa de varios pisos, al final se quedó una tumba parietal sobre pared que ni siquiera está en el Vaticano y ni siquiera hizo Miguel Ángel, ¿no? Pero está en San Pietro in Vincoli, en Roma, por cierto. Pero lo que sí que se conserva de ese proyecto es el Moisés y los esclavos inacabados. El Moisés sí que está en la misma tumba, pero los esclavos inacabados están, como sabéis, en Florencia, en la Academia, junto con el David. De todas sus obras, es para mí la obra más importante, también la obra de madurez, ¿no? Y sobre todo porque nos da a entender cómo soñó a lo grande, ¿no?, pensando, ¿no?, qué iba a hacer en esta tumba. Este iba a ser ni más ni menos que una de las piezas, ¿no?, que formarían parte de esta tumba. Y él mismo, que era un perfeccionista redomado, él mismo, cuando acabó el Moisés, dijo: qué bien me ha quedado, ¿no? Y dicen que con el martillo le pegó un golpe en la rodilla, que todavía se puede ver la muesca, y le dijo: habla, como diciendo, ya no puedo hacer más, o sea, me parece que me ha quedado niquelado. Bueno, pues para que alguien como Miguel Ángel, ¿no?, dijera algo así, sin duda estamos delante de la gran obra, ¿no?, de la obra maestra de Miguel Ángel. Está cincelada entre 1506 y 1513 en mármol y representa el momento en el que Moisés acaba de venir, ni más ni menos, que de hablar con Dios, que le acaba de entregar las tablas de los 10 mandamientos. Imaginaros qué momento, ¿no?, para Moisés. ¿Y qué pasa cuando vuelve a encontrarse con su pueblo y ve que durante su ausencia el pueblo, cansado, agobiado, sin saber muy bien si Moisés iba a volver o no iba a volver, resulta que funden todo el oro que tienen y levantan el famoso becerro de oro, ¿no?, y están adorando, ¿no?, a un ídolo pagano? Claro, Moisés se enfada un poco más y rompe las tablas, ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo precisamente ese momento. Y aunque la escultura está sedente y podría parecer que está tranquila y reposada, nada más lejos, nada más lejos. Está cabreado como un mono. ¿Cómo lo sabemos? Por la tensión. En la musculatura, en las manos, cómo se mesa las barbas, está a punto de explotar la vena, y luego mirar esa mirada furiosa, esa mirada de furia ante lo que considera una auténtica deslealtad por parte de su pueblo. Es lo que se le conoce en Miguel Ángel como la terribilidad. La terribilidad. El pathos, la ira contenida, que también aparece en el David, que es una obra de juventud. En este caso es la concentración máxima, ¿no?, en el caso de David. Pero aquí es otra cosa, aquí estamos delante ya de un escultor maduro, ¿no?, y lo que quiere transmitir es el cabreo monumental y sobre todo, ¿no?, la decepción. Esta obra, de hecho, ya marca no solamente, ¿no?, para mí, ¿no?, el punto y final del clasicismo, sino que casi, ¿no?, podría estar adelantándose al manierismo, pese a la fecha temprana, pero Miguel Ángel, ¿no?, siempre fue un poquito más allá. Mirad qué mirada. Lo de los cuernecitos, en realidad representan los rayos, ¿no?, que él acaba de estar con Dios, ¿no?, y entonces todavía tiene, ¿no?, esa iluminación. Pero claro, ¿cómo lo representas en escultura? Pues parece que tenga unos cuernecitos. Es una obra colosal. Mirar, ¿veis parece que tenga una cicatriz. Estas manos no se volverán a esculpir, ya no se volverán a esculpir. Creo que no se puede superar. De verdad que no se puede superar. Uy, un segundito, que no nos vayamos a quedar ahora sin batería.
Bueno, habéis visto esa mirada, ¿no? Si esa mirada no es furiosa, ¿no? Si eso no es la terribilidad, ¿m? De un trozo de montaña, ¿eh? El mármol está sacado, ¿no? De una cantera, de un trozo de montaña, ¿no? Nos encontramos esto. Bueno, casi, ¿no? Sería pecado mortal, no nombrar en esta clase la Capilla Sixtina. Y diremos, hombre, pero ¿has repetido artista? Sí, he repetido artista porque, repito, qué difícil es encontrar un artista que haya sido genial y excelente en todo lo que haya tocado. Y esto, pues, creo que merece un podium. La Capilla Sixtina, tenemos la vista general, ya después de la restauración, de esta sala, de esta bóveda, perdón, que pintó entre 1508 y 1511, que él no quería. Os recomiendo la famosa película, ¿no? Que representa muy bien, ¿cómo se llama? La de... la tempestad, no, ¿cómo se llama la película? Tormento y éxtasis, eso, gracias. Tormento y éxtasis, donde se ve muy bien o no esa relación entre Julio II, el Papa, que le encarga la decoración de la Capilla Sixtina, una estancia todavía medieval que abajo, ¿no? Está decorada en el 480 por algunos de los grandes pintores de la centuria anterior. Ahí están los Botticelli, los Ghirlandaio y demás, pero quedaba todo lo que sería la techumbre, la bóveda y el ábside. Y Miguel Ángel realizará en dos etapas distintas de su vida la bóveda y el ábside. Pero él no quería, porque él quería dedicarse al proyecto de la escultura de la tumba de Julio II, pero Julio II, menos mal, se empeñó en que fuera Miguel Ángel. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo voy a explicar primero aquí. Tenemos las escenas centrales en este lado. Son también escenas todas del Antiguo Testamento, ¿no? Son la mayoría del Génesis. Bueno, tenemos aquí, ¿no? La creación también de los astros, la creación del sol, y aquí, por supuesto, la creación del hombre, que ahora veremos en detalle, que seguramente, ¿no? La escena más famosa de Miguel Ángel, la creación de Eva, que no tiene nada que ver, ¿no? Las ganas que le ha puesto a la creación de Adán y la de Eva están años luz. La expulsión del paraíso, no sé, esta es creo que es la embriaguez de Noé, pero ahora no me acuerdo, por orden. Bueno, el juicio universal, no, claro, esta es la embriaguez de Noé, el juicio universal, pues esta no me acuerdo ahora, ya a ver si la vemos más cerquita. En el lateral, profetas y sibilas que están anunciando, ¿no? la venida de Cristo. Y luego en los laterales, en las pechinas, escenas secundarias. ¿Qué es lo más importante de esta obra? Aparte, ¿no? del alarde de color. Cuando se restauró, los propios restauradores quedaron alucinados porque no imaginaban, ¿no? el colorido. Se había quedado tan ensombrecida por el humo de las velas que la mayoría, ¿no? de libros con los que estudiábamos, ¿no? la Capilla Sixtina, siempre nos aparecía una paleta muy apagada, y claro, está pintado al fresco, entonces los colores aún son más luminosos y brillantes. La restauración, bueno, ha puesto de manifiesto una paleta sin igual. Luego, compositivamente, cómo ha distribuido el espacio, ¿no? Cómo ha ido generando este espacio extraordinario. Esta es la creación de Eva, que, como os digo, ¿no? está hecha con más desganita. Se nota ahí a Dios, ¿no? que se ha empeñado a Adán en que se aburre, que bueno, pues venga, va, sal, ¿no? Se lo hace. O sea, mirar la postura de Dios y luego comparémosla con la creación de Adán. Pues no es lo mismo, o sea, el momento de éxtasis maravilloso cuando se tocan con el dedo y en la dejadez. Voy a hacer una broma, ya sabéis que Miguel Ángel era homosexual, entonces digamos que las mujeres, pues bueno, es un mal menor, hay que tenerlas, ¿no? por aquello de la especie, pero está claro que para él es una auténtica desgana. Pero lo coloco, aparte de que para que lo comparéis, sobre todo para que veáis los famosos ignudi, ¿no? los desnudos que él realizará, que son desnudos completamente gratuitos, ¿no? con una musculatura colosal,
de ese tratamiento escultórico, porque él es escultor, pues hace todo, siempre aborda la pintura desde una perspectiva, desde una mirada escultórica, y son increíbles, son increíbles. Claro, comparadlo. Le ha puesto muchas más ganas a él, no me digáis que no. O sea, esto es un momento de la creación de la humanidad, o sea, aquí puedes sentir, ¿no?, la fuerza de la imagen. Aquí no. No me digáis que no, es que hay una diferencia muy grande, muy grande, muy grande. La creación de Adán, ¿no? ¿Veis cómo pinta como escultor? Fijaros cómo está, ¿no? Cincelado, todo al fresco, complicado, complicado, complicado. Técnica que requiere, ¿no?, de un virtuosismo tremendo. Este es el momento del pecado original, ¿no? Aquí tenemos a la serpiente convertida en mujer, el pecado, esa musculatura incluso en las figuras femeninas siempre muy desarrollada, que es marca de la casa de Miguel Ángel. O por ejemplo estas preciosas sibilas, ¿no? Esta me parece que es la de Delfos, pero no estoy seguro, no sé si es la de Delfos, creo que sí. Son preciosas, las posturas, ¿no? Mirar, todo es un pretexto para poner desnudos, siempre, siempre está lleno de desnudos y profetas. Años después, Miguel Ángel volverá a este lugar, pero en un proceso vital completamente distinto. Ya empezamos a ver ese Miguel Ángel frustrado por diferentes motivos, ¿no? Estamos en el año 36, ya ha acabado el clasicismo, estamos ya en periodo manierista, ha tenido lugar el saqueo de Roma. Los ideales del clasicismo y en general los ideales del Renacimiento se han perdido, sus propias frustraciones personales, la edad, ¿no? Todo hace su crisis religiosa, ¿no? Nos encontramos un Miguel Ángel completamente distinto. Y en el ábside de esta Capilla Sixtina escogerá la escena del juicio final, con un Cristo en el centro, una Virgen casi, ¿no? Asustada por todo lo que está viendo, ¿no? Sí, totalmente, claro, es que sí, porque son de la misma época, es decir, es el manierismo y el Greco sin duda, ¿no? Tiene que beber, como tantos otros, ¿no? Beben de Miguel Ángel. Las almas que caen son condenadas al infierno, ¿no? Y las que se salvan, los anagramas, ¿no?, de la pasión de Cristo, la columna, la corona de espinas, la propia cruz, y todo un alarde de figuras que es una sensación, ¿no? Y eso supongo que habéis estado muchos. Bueno, apenas puedes disfrutarlo porque corre, aparte de que tienes mucha gente, ¿no? No puedes disfrutarlo. Si miras arriba no puedes ver los laterales, si eliges y al final no ves nada, ¿no? Y te vas con una sensación y después de venir de no sé cuántas salas y todavía tal, y uno sale emborrachado. Creo que es la peor manera de ver la Capilla Sixtina, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La masificación turística, pero es increíble, ¿no? Es una estancia increíble. Vamos al barroco. Nos vamos al barroco, dejamos el Renacimiento y qué difícil también, ¿no?, en el barroco quedarse con una. Bueno, no es tan difícil, ¿no? Si tienes un Velázquez delante, casi que te lo pone muy fácil. Estamos delante de una de las obras maestras de la pintura, que son las Meninas, pintadas por Diego Velázquez, sevillano, entre 1656 y 1657. En realidad las Meninas es un nombre posterior, que se refiere a las damas de compañía de la infanta, que son esta y esta. Estas son las Meninas, es una voz portuguesa. En realidad el cuadro es la familia real. El cuadro representa a la familia. En ese momento la familia está formada por el rey, la reina, Margarita, Felipe, Carlos y la infanta. La infanta que tenéis aquí. Hay una serie de claves para entender esta obra, ¿no?
que la hacen, como os digo, ¿no?, una de las obras más importantes en pintura. Los personajes que aparecen, como os digo, es la infanta, ¿no?, la hija de los reyes, acompañada por sus damas de compañía, ¿no?, por sus meninas. Y a la izquierda tenemos a Velázquez, que está pintando este caballete, mirando directamente al espectador, concentrado, dirige su mirada exactamente igual al mismo punto que la dirige la infanta. Después tenemos aquí dos bufones que, aburridos, ¿no?, llevan ya un rato, y el perro del rey, que es este perro, que no sé si os acordáis el otro día cuando hablamos de Isabel Oliver, os acordáis que había una pieza, que había una jaulita, que estaba la mujer en la jaulita y el hombre en el sofá leyendo el periódico, y había un perro, y Isabel Oliver nos explicaba que él era el rey. ¿Por qué perro escogió? Escogió precisamente el perro del rey, ¿no?, el perro de las meninas. Detrás, dos personas que están siempre muy próximas a los monarcas, también en una estancia, por cierto, que pertenece al edificio anterior al Palacio Real, que sabéis que se quemó, de los Austrias. Se abre en ese momento la puerta y aparece también un aposentador, ¿no?, que ilumina en ese momento la estancia y que permite ver en el reflejo de ese espejo, aquello que tanto la infanta como Velázquez miran con tanta atención, que es precisamente a los reyes, ¿no?, que tienen enfrente, y que es lo que está pintando Velázquez, y es lo que la infanta ha ido a visitar a sus papás. Por eso tenemos al perro del rey, por eso están los bufones entreteniendo a los monarcas, y por eso están estas personas siempre cercanas al monarca, a ambas figuras. A mí lo que me interesa, os he descrito, ¿no?, las figuras, pero a mí lo que me interesa sobre todo es compositivamente, lumínicamente, lo que ha hecho Velázquez. Los personajes se van agrupando en un primer plano, ¿no?, en esta figura principal, con la infanta Margarita, ocupando el centro, ¿no?, del grupo y el centro del cuadro, y a sus lados las meninas, que son Isabel Velasco y Agustina Sarmiento. A la izquierda, ya lo hemos visto, la figura de Velázquez, que se ha colocado, no sé si os habéis fijado, más alto ligeramente, pero más alto que cualquier personaje, más alto que los monarcas, más alto que la infanta y demás, porque esto es un cuadro en el que él reivindica precisamente, ¿no?, la profesión y ser liberal, que ser considerado una profesión liberal, intelectual, ¿no? Entonces él se coloca su cabeza, curiosamente, por encima de la línea de todos. Después tendríamos en el fondo de la habitación, ¿no?, al aposentador de la reina, que lo tenéis aquí, José Nieto, que es el centro, además, perspectivo de la obra, y el espejo en el que, como os digo, se ven reflejadas tanto los rostros de los monarcas, tanto Mariana como Felipe IV. ¿Cómo compositivamente lo ha resuelto? Pues mirar, a nivel espacial, tenemos esta sala donde está Velázquez, donde está la infanta, donde está el séquito, pero sabemos que la sala es más larga, porque necesitamos un espacio que no vemos, pero que sí imaginamos, es decir, un espacio real y un espacio imaginario donde estarán situados los reyes. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, se prolonga, ¿no? Hay una prolongación. Tenemos aquí los famosos cuadros, ¿no?, que estarían en esta sala, las ventanas, que ahora veremos, ¿no?, los puntos de luz. Y es que lumínicamente es brillante, el barroco es la conquista de la luz. Y por tanto, ¿no?, lumínicamente aquí hace un estudio soberbio. Tenemos el punto de luz de la ventana que se abre, el ligero reflejo del espejo, que también otorga luz, y luego las ventanas. Tenemos unas cerradas a cal y canto para que no le moleste la luz a Velázquez, una abierta que no vemos, pero sí intuimos, que es la que se colocará a la altura, ¿no?, del lienzo para que él tenga luz. Imaginamos que las que no vemos estarán abiertas, porque lógicamente él tiene que ver los detalles, ¿no?, de los monarcas, y la última, que esa ya no molesta tanto, ¿no?, a Velázquez, y que intuimos que también está ligeramente abierta.
Y eso es lo que va creando esos espacios lumínicos tan magistrales. Linealmente impresionante, porque todas estas figuras que vemos colocadas realmente tienen la misma línea, fijaros. Incluso el perro, al levantar la cabeza, genera también esa curvatura que se va completando en los tres momentos, en los tres espacios. Uy, perdón, creía que era la última. Esta obra es una obra que fue tan importante para Velázquez que a la muerte del pintor, una muerte prematura, ¿no? Se va de viaje porque le gustaba mucho todos los papeles que tenían, ¿no? Los nobles, los roles que tenían dentro del ámbito palaciego. Y bueno, enferma, ¿no? Y ya no superará la enfermedad, y cuentan que el monarca Felipe IV, que admiraba profundamente a Velázquez y que dice, ¿no?, que también pintaba un poquito, pues le pintó él mismo, o al menos mandó pintar sobre su pecho la cruz de Calatrava, que le otorgaba la nobleza, por tanto, ¿no?, le daba aquello que él tanto luchó. Es un cuadro soberbio, soberbio, que merece estar en esta obra maestra. Siglo XIX. Siglo XIX tiene tantos sismos: el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo, el posimpresionismo casi, ¿no?, de los Van Gogh, de los Gauguin. Es difícil, ¿no? Y yo me quedo con un personaje que es Francisco de Goya, que me parece fundamental porque él, a principios de siglo, es capaz, ¿no?, de explicar casi todos los sismos que van a marcar la centuria. Hace neoclasicismo con los famosos cartones para tapices, hará romanticismo, ¿no?, en sus obras, ¿no?, más intensas, más subidas, hará realismo en sus carpetas de grabados, como Los desastres de la guerra, preludiará el impresionismo en la maja vestida, por ejemplo, ¿no?, y en otras piezas como La Florida. Es decir, antes de que lleguen esos ismos, Francisco de Goya, ¿no?, a principios de siglo, ha sido capaz de aventurar lo que vendrá. Por ser un genio de la pintura, lo escojo. Y de todas las piezas escojo esta, el 3 de mayo o los fusilamientos de la Moncloa. 1814. Francisco de Goya vive, ¿no? Goya vive, el pintor de Fuendetodos vive estos episodios en los que Madrid se ve envuelta cuando los monarcas salgan, ¿no?, para las famosas abdicaciones de Bayona, y Napoleón urda un plan, ¿no?, para que ya los monarcas no vuelvan y la corona pase a su hermano, ¿no?, pase a él y él se la ceda a su hermano José I Bonaparte. Las tropas están ya ocupando el país porque les han dicho, ¿no?, a los monarcas y al propio Godoy que simplemente van a entrar tropas para conquistar Portugal, pero es una mentira cochina, ¿eh? En realidad el plan de Napoleón es sí conquistar Portugal y de paso España, ¿no? Y Godoy se lo ha dado, ¿no?, en bandeja de plata. Cuando el pueblo, ¿no?, se da cuenta de lo que está ocurriendo, se levanta, ¿no?, durante la jornada del 2 de mayo, que acabará en una cruenta represión, ¿no? Las primeras muertes llegarán ya esa misma atardecer y algunas en la madrugada del 2 al 3 de mayo. Esto ocurrió en 1808. Cuando ya los franceses se repliegan y se marchan y José I Bonaparte deja la corona, volverá el monarca, que es Fernando VII, al que llamaban el deseado, aunque luego lo acabarán llamando el felón, y cuando vuelve encarga a Goya 2 cuadros que representen estos episodios, ¿no?, el 2 de mayo y el 3 de mayo. Aquí lo que estamos viendo son los fusilamientos de esa madrugada, con ese Madrid de fondo, con esa noche oscura, cerrada, ¿no?, y las tropas francesas convertidas en una auténtica máquina de matar, sin rostro, también adelantándose, ¿no?, a lo que va a ser casi, ¿no?, las guerras del siglo XX, fusilando a un grupo de madrileños que hasta hace unas horas estaban trabajando en sus quehaceres, en sus oficios, eran de todo, pero no eran soldados, porque los soldados se han quedado, la mayoría,
con los brazos caídos, ¿no? Porque nadie les ha dicho que luchen contra los mamelucos ni contra los franceses, porque no, estamos descabezados, no tenemos rey. Algunos sí que se saltan las normas y sí que ayudan al pueblo, pero finalmente no podrán contra las fuerzas francesas. Y por tanto, como os digo, estos hombres, algunas mujeres también morirán, pero eso se ve representado en el 2 de mayo. Son fusilados en el Monte Pío. ¿Cuál es la maestría de esta obra? Bueno, aparte del estudio lumínico, ¿no?, de esa linterna potente que en medio de la noche ilumina este drama, ¿no?, y que utiliza el blanco y el amarillo ocre, exactamente igual que la camisa y la ropa que lleva, ¿no?, el personaje que queda más iluminado, blanco y ocre, tenemos las víctimas divididas en tres grupos. Los que están esperando, ¿no?, para ser los siguientes, los que están a punto de morir y los ya muertos, los caídos, sin heroísmo en ningún rostro, más bien miedo, desesperación, desconcierto. ¿Cómo es posible que esta mañana nos hubiéramos levantado, ¿no?, trabajando y haciendo nuestra vida normal, y hoy estamos delante de un pelotón de fusilamiento y no comprenden, ¿no? Hay una incomprensión total ante todo lo que está ocurriendo. Bueno, un detalle de la mano y sobre todo del rostro, insisto, lo que pudiera parecer un gesto heroico es de puro miedo de lo que están viviendo. Y nos quedaría una última obra. Esa última obra me lleva al siglo XX, puesto que Goya me ha explicado el XIX, me voy al siglo XX. También tendríamos, ¿no?, infinidad de obras que podríamos escoger, pero escojo una que explica lo convulso que fue, ¿no?, sobre todo la primera mitad del siglo XX, marcado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Civil, por el éxtasis de violencia, ¿no?, que se vive, que va a marcar sin duda todas las vanguardias y también casi, ¿no?, las primeras neovanguardias. Es imposible, indisoluble, ¿no?, los episodios bélicos de todos los movimientos artísticos del siglo XX. De todos ellos hay un artista que sobresale, que es Pablo Picasso, como creador directo de algunas de estas vanguardias, como el cubismo, como por ejemplo el cubismo, creador de técnicas como el collage, y sobre todo, ¿no?, porque mantuvo una personalidad marcadísima, ¿no?, durante toda su trayectoria, ¿no?, realizando una obra impecable. Y su obra más conocida es el Guernica. Voy a ver si os lo puedo explicar en 5 minutos. En cualquier caso, luego os paso los apuntes. En 1937, entre mayo y junio, pintará por petición de la República esta obra, ¿no?, que, aunque es difícil de catalogar dentro de este mundo de las vanguardias históricas, predominaría el expresionismo, pero sin olvidar el cubismo, ¿no?, y prácticamente una amalgama, ¿no?, de nuevos lenguajes que están surgiendo. Sea como fuera, es una obra dramática. Representa, como sabéis, el bombardeo de una población española de Guernica de ese mismo año, que había ocurrido ese mismo año, y fue un autor valenciano, Josep Renau, que entonces era director general de Bellas Artes, el que le hace este encargo a Picasso para que la exponga en el pabellón español en la exposición internacional de ese mismo año, del 37, y así de alguna manera atraer, ¿no?, la mirada internacional de lo que estaba ocurriendo. Aquí tenéis un boceto, ¿no?, que luego irá cambiando. Es un periodo febril de 6 semanas, en el que además conservamos muchos esbozos que se pueden ver en el Museo del Reina Sofía, y que, bueno, ayudan, ¿no?, a comprender cuál es la efervescencia, ¿no?, de estas semanas tan intensas. La obra se convierte en un icono del siglo XX, un monumento, pero a la desilusión, un monumento a la destrucción, a nuestra capacidad destructora, ¿no?, y a la desesperación que se vive en esos años. Salimos de una Primera Guerra Mundial, preparando ya una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hemos aprendido, no? Además, la Segunda Guerra Mundial aún traerá más horrores, si cabe, que la primera.
Compositivamente es otro alarde, ¿no? Aunque parezca un horror vacui de muchas figuras, en realidad hay toda una composición muy estudiada a partir de triángulos. Este sería un triángulo, este sería otro, y el del centro, que es el más importante. Por cierto, sabéis que la obra, una vez expuesta en París, estuvo desde los años 40 en Nueva York, y Picasso dijo que no volvería a Europa y nunca entraría en España hasta que España no fuera una democracia. Por eso hoy en día tenemos el Guernica. En el año 81 entró, primero estuvo mucho tiempo en la Casón del Buen Retiro y ahora ya en su ubicación, yo creo que casi definitiva, en el Reina Sofía. No es un cuadro narrativo, no veáis alusiones ni al pueblo de Guernica, ni al bombardeo de la aviación nazi, ni al bando franquista, ni al bando republicano. No lo busquéis porque no hay nada. Es, insisto, un canto a la desilusión, ¿no? Y a la desesperanza. Tenemos seres humanos y animales. Animales tenemos el caballo, el toro y la paloma, que ahora la veréis. Bueno, estas son las dimensiones, esto ya lo veis, ¿no? Aquí tenéis el caballo, representando, ¿no? a esos heridos, a esos caídos. Todo lo que son textos los podéis ver después. Abriendo, ¿no? esa boca puntiaguda. Bueno, esto es una anécdota, luego lo veis en los apuntes. Aquí tenemos una casa en llamas, ¿no? Con esta figura, ¿no? Que grita desesperada. Tenemos la paloma, que os decía, ¿no? Que tiene la ala rota. La paloma es el símbolo de la paz. La paloma con una ala rota, pues evidentemente, ¿no? El final de la paz. Aquí la tenéis. Y después el toro, que algunos quieren ver un autorretrato. Toro, paloma, caballo. Después una serie de figuras y escenas, como por ejemplo la mujer con el niño muerto en sus brazos, una piedad al final, ¿no? Al fin y al cabo es una piedad. Esta mujer, ¿no? Que sostiene un quinque, ¿no? De esa casa en llamas. Esta otra que está, aunque hemos visto la que se quemaba, aquí hemos visto esta, aquí en la que está intentando caminar con dificultad porque está herida, ¿la veis? Esta herida representa a todos los heridos. Esta que es la que habíamos visto. Bueno, esto es una anécdota, porque hace alusión, ¿no? Algunos quieren ver la figura del 3 de mayo que hemos visto. Después los muertos, representados en esta figura, ¿no? Caída, que en su mano, ¿no os habéis fijado? En su mano sostiene una espada y de la espada brota una flor. Flor que para algunos, ¿no? Es un canto a la esperanza, ¿no? En medio del horror, y para otros es precisamente el final de la esperanza, al contrario, ¿no? No hay esperanza, está todo roto. Arriba, en la parte compositiva, arriba, ¿no? De ese triángulo, aparece una iluminación artificial eléctrica que también simula un ojo de Dios, ¿no? Un ojo que todo lo ve. Y que nos recuerda, y nos recuerda ahora todavía, ¿no? En 2025, que el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, ¿no? Y que tendremos que rendir cuentas también, ¿no? Sobre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. Con esta imagen, ¿no? Lo he conseguido en 5 minutos, con esta imagen de una de las, para mí, 10 obras maestras de la historia del arte, lo único que puedo decir en un día como hoy, 15 de abril de 2025, es pues que viva el arte. Muchas gracias. Felices Pascuas, nos vamos a ver a la vuelta. Que disfrutéis.